La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Usted que me escucha a través de la radio o me ve a través de Suyapa TV, un saludo fraterno. Hoy, una vez más, tengo la oportunidad de compartir contigo una reflexión para alimentar tu vida de fe, tu vida diaria, tu vida cotidiana, tu ser como persona. Hoy, la reflexión me baso en una pregunta. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde va tu matrimonio? ¿Hacia dónde va tu familia? ¿En qué dirección te mueves? ¿Hacia dónde vas? Hay un salmo muy lindo, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice lo siguiente: Examina, oh Dios, mi corazón. Ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por mal camino y condúceme por la antigua senda. La expresión del salmista es hermosa y a la vez necesaria en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle al Señor lo que dice el salmista? Examíname, oh Dios, mira mi corazón. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi matrimonio? ¿Cómo estoy tomando decisiones? Conoce mi inquietud, dice el salmista. Pero luego el versículo 24, fíjate si es que voy por mal camino. ¿Por qué camino va tu matrimonio? ¿Por qué camino estás yendo tú? ¿Qué camino están tomando nuestros hijos? Y el anhelo del salmista, una petición es: condúceme por la antigua senda. ¿Y la antigua senda cuál será? La senda de la fe, la senda del amor, de la misericordia. Por eso, cuando nosotros, desde la fe, queremos responder a esta pregunta de ¿hacia dónde va mi vida?, tenemos que revisar como mínimo tres aspectos sencillos. Primero, te invitaré a revisar tu conducta, tu comportamiento. ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás actuando? Luego, tu manera de reaccionar ante esos eventos de la vida, ante esas situaciones que quizás consideras que no están saliendo como tú quisieras. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo estás manejando tus emociones? Y tercero, revisar la manera como tú te estás relacionando con las demás personas, comenzando con los de casa. ¿Cómo te relacionas con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos? ¿Cómo te relacionas aún contigo mismo? Mira, yo creo que de esos tres aspectos, si lo revisas seriamente, vas a ir encontrando respuestas a la pregunta de ¿hacia dónde va tu vida? Tu conducta. ¿Pones freno a tus impulsos, a tus deseos? ¿Cómo está tu comportamiento? Tu manera de reaccionar. ¿Cómo está ese manejo de tus emociones? Rápidamente te alteras, gritas, tiras puertas, dices palabras, frases sin primero pensar a lo que salga. ¿Te has convertido en una persona reactiva y no proactiva quizás? La manera de cómo interactúas, cómo te relacionas con los demás, por ejemplo, en tu ambiente de trabajo, en tu ambiente familiar. En tu casa se alegran cuando tú no estás porque solamente así hay paz en la casa, que lamentable, pero es una realidad. Yo creo que uno tiene que aprender, así como el salmista está hablando de su propia experiencia y habla de examinarse. Examíname, oh Dios, le está diciendo al Señor, examíname, ven, examíname, ponme a prueba, conoce mi inquietud, toda esa realidad humana. Fíjate si voy por mal camino, por el camino equivocado. Yo creo que para ir viendo todo esto de manera concreta,
lo primero que uno tiene que hacer es conocerse mejor a uno mismo. Conocerte. Yo no sé si tú te has tomado tiempo para sentarte a solas, para reflexionar sobre tu conducta, sobre el manejo de tus emociones, el cómo te relacionas con los demás. Pero yo creo que aprender a conocerse a uno mismo es una riqueza maravillosa. Aprender a conocerse a uno mismo, lo que algunos llaman el autoconocimiento. Conozco mis fortalezas y debilidades, conozco mi historia de vida. Quizás hay dentro de esa historia de vida cosas que no me agradan, cosas que me aturden, que me entristecen, pero son parte de mi historia de vida. Conquistarte, conocerte mejor a ti. Pero luego también, yo creo que otro elemento importante es conquistarnos a nosotros mismos. Sí, conquistarnos a nosotros mismos es vencer nuestros temores, es hacer un replanteamiento de vida. Eso es como, por ejemplo, cuando una persona decide afrontar su adicción. Hablemos de alcoholismo. Y la persona va a Alcohólicos Anónimos, la persona lucha día a día, pone de su parte y se va conquistando porque ya tiene X días de no consumir alcohol, X semanas, y luego las semanas se convierten en meses y los meses se convierten en años. Se va conquistando a sí misma la persona. Y es ahí donde yo creo que debemos de tomar conciencia. Si estamos yendo a la iglesia, qué bien, pero no se lo dejemos todo al Señor. Cuidado, ese es el problema. Tienes que conquistarte. El manejo de tu temperamento. Que seas una persona agresiva, intolerante, una persona impertinente, una persona que por todo se queja, una persona que has desarrollado hasta conmiseración, que es lástima de sí misma. Conquístate a ti misma. Deja eso. Lucha contra eso, contra esa adicción llamada pornografía, lo que sea. Tienes que conquistarte a ti mismo y para eso es válido buscar de Dios, pero te tienes que comprometer contigo mismo, contigo misma. Y por último, yo creo que algo también que tenemos que aprender a hacer en nuestra vida es desarrollar la capacidad de consolidarnos. ¿Qué quiero decir con esto de desarrollar la capacidad de consolidarnos? Yo creo que ser personas de convicción, ser personas con actitud positiva. Máxime que es el Señor quien va guiando nuestra vida. Esa capacidad de consolidarte, de reafirmar tus potencialidades, de aprender a creer más en ti, de fundamentar tu vida no solamente en el conocimiento, sino en la experiencia de vida del día a día. Cada día es una experiencia hermosísima, cada día tiene una enseñanza. Entonces, consolidar es eso, es aprender de las experiencias. Cuando uno revisa su historia de vida, yo no sé si tú lo haces, no sé si para ti es normal el autoexaminarte, el hacer, por ejemplo, un inventario de eventos de tu vida, un inventario de los eventos del matrimonio, por poner un ejemplo, pero también un inventario de tus emociones. ¿Cómo manejé, cómo reaccioné ante esto? ¿Cómo viví esto que aconteció? ¿Cómo lo afronté? Y comienzas a hacer todo un inventario, no solamente de eventos, de cómo has manejado tus emociones. Aún, un inventario de tu fe. Ante este evento, llamemos por ejemplo, murió un pariente tuyo. ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo? ¿Lo afronté desde la fe? ¿Manifesté serenidad? ¿Se lo entregué a Dios? ¿Me he sometido a la voluntad del Señor? ¿O me está costando? Y le estoy exigiendo al Señor una explicación. Y no tengo mi corazón contento porque siento que Dios me está castigando. Entonces también hay que evaluarnos. Por eso, nosotros necesitamos, no importa la edad que tengamos, para poder responder a esa pregunta de ¿hacia dónde va tu vida? También tenemos que aprender a soñar.
Tenemos que aprender a alimentar los sueños. Soñar. No es negativo soñar. Porque el soñar tiene que ver con el mundo de las aspiraciones. Espiritualmente, ¿a qué aspiras tú? ¿A qué aspira tu matrimonio? ¿Has hablado de esto con tu cónyuge? ¿Hemos hablado con nuestros hijos sobre a qué aspiramos o a qué aspiran nuestros hijos? ¿A qué aspiramos como familia? ¿Aspiramos a vivir más tranquilamente, más serenamente, más respetuosamente, más cristianamente? ¿Cómo hacer realidad esas aspiraciones? Tenemos que aprender a lanzarnos en pos de esos sueños. ¿Qué quiero decir con esto? Aprender a hacer realidad. Aprender a hacer realidad ese sueño, ese anhelo. Que quiero ser una persona prudente, pues trabaja la prudencia. Ese es tu sueño, ese es tu anhelo. Que quiero aprender a escuchar sin interrumpir, pues es tu sueño, es tu anhelo, es una realidad. Pues en la medida que tú pones de tu parte, se va realizando esa situación. Entonces, cada sueño, cada anhelo, cada deseo, también tiene un factor. Tiene su exigencia, tiene su renuncia. Si yo deseo ser una mejor persona, ser un esposo cariñoso, ser una esposa atenta, ser un hijo obediente, tengo que renunciar a aquello que se opone a eso. Tengo que ser valiente y encarar eso que se opone, eso que me enferma, eso que me irrita, eso que me maltrata, eso que maltrata al otro. Entonces, requiere valentía. ¿Hacia dónde va mi vida? Yo decido. Pero el problema es que a veces, aún estando en la iglesia, somos personas que no hemos tomado decisiones sobre nosotros mismos. Seguimos actuando mal, seguimos pensando mal del otro, seguimos manejando muy mal nuestras emociones, seguimos de violentos en casa, seguimos de intransigentes, seguimos de indiferentes. Ahí pareciera que el Espíritu Santo ha salido corriendo. Porque es como que gobierna más lo carnal que lo espiritual. Por eso vuelvo a preguntar, ¿hacia dónde va tu vida? Tú que estás yendo a la iglesia, que dices amar a Jesucristo, que sirves en la parroquia, que tienes una responsabilidad en tu comunidad, en tu movimiento, pero ¿hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde? ¿Cómo estás proveyendo amor en tu matrimonio? ¿Cómo estás consolidando esa relación conyugal? ¿Qué aportes estás dando tú a la vida familiar, a la vida de tus hijos? Por eso es válido tener estos momentos de reflexión. Es como que te des cuenta que la vida nos exige algo. La vida nos exige dar la mejor versión de cada uno de nosotros. Te exige a ti dar la mejor versión hoy. Hoy tienes tú y tengo yo que dar la mejor versión. Y si dar la mejor versión implica aprender a ser paciente, prudente, tolerante, amoroso, respetuoso, perdonar, pues hay que darlo. Hay que darlo. Porque ese es el sentido de la fe. El sentido de la fe no es vivir una vida superficial, no, es ir a la profundidad de nosotros mismos, de nuestra propia historia de vida. Y claro, para ello se requiere y se desarrolla muchas veces una actitud de lucha. Una actitud de lucha. Lucho no contra mi cónyuge, no lucho contra mi hijo, mi hija, no lucho contra mi padre. No. La primera lucha es contra nosotros mismos. El mayor enemigo eres tú mismo. El mayor enemigo de ti eres tú mismo. Por eso es entrar a mi profundidad. Entrar a mi profundidad de vida y darme cuenta que si tengo esta forma de actuar, que hiere, que maltrata, que ofende, yo debo de trabajar, yo debo de comprometerme, yo debo de poner de mi parte. No le voy a estar echando la culpa a mi padre, mi madre. No. A mí que me toca trabajar mucho con matrimonios en crisis, por ejemplo. Y una de las áreas que se va debilitando es la afectividad. Y me encuentro con un esposo, con una esposa que no es nada afectiva. Que esa persona no revela afectividad, no le agrada el contacto físico, que no le gustan los besos, que no sale de él o de ella el hecho de dar un abrazo, un beso, de decir te amo.
Y lo más triste es que la persona lo toma como normal. ¿Cómo va a ser eso normal? Y entonces, en terapia le pregunto, ok, ¿y por qué crees tú que eres así? No, porque así me criaron mis padres. Y todo el bulto se lo pasamos a papá y a mamá. Y no he comprendido que ya llegué a una etapa de la vida donde yo ya tengo que asumir un rol más protagonista. Donde a pesar de esa historia de vida que tengo, donde no me educaron afectivamente, pero hoy tengo una pareja, pero hoy soy papá, pero hoy soy mamá, hoy tengo un cónyuge, y este cónyuge necesita que yo le exprese el amor, que lo pueda expresar el amor preparando una comida, lavando la ropa, claro, comprándole cositas, claro. Pero que esa persona necesita el contacto físico, necesita un abrazo, necesita de un beso, necesita de una palabra como te amo, eres inteligente, qué bien lo has hecho. Pero yo me niego a dárselo, porque yo así soy. Y ese yo así soy me lleva a condicionar al otro, de que te tienes que adaptar a mí. No soy yo el que me adapta a ti, tú te tienes que adaptar a mí, porque yo así soy. Ahí no hay amor. Ese no es un verdadero sentido del amor. Por eso es importante que nosotros aprendamos, por lo menos, para poder ir viendo nuestra historia de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta. En primer lugar, aprender a conocernos. Aprender a conocernos. Y aprender a conocernos es ser sinceros con nosotros mismos. Número 2, aprender a amarnos. Aprender a amarnos. Hay personas que no se aman, no se aman. Se le ha dicho y ha visto la persona que la ingesta de alcohol hace daño a él y hace daño a su familia y que está a punto de perder su matrimonio, que está a punto de perder sus hijos. Pero como no se ama, como no se conoce, no se ama más el alcohol, ama más la droga, no se deja ayudar, le han propuesto ayudarle en un proyecto de rehabilitación, no se deja, es que no se ama. Y esas personas, ¿cómo terminan? Solas, tiradas en una esquina, en un colchón, quizás muriéndose paulatinamente. Tenemos que aprender a ser capaces de conocernos, de amarnos, pero ¿sabes qué más? Aprender a ser capaces de valorarnos. No te compares con nadie. No te compares con nadie. Tú y yo fuimos creados, así dice el Evangelio, así dice el libro del Génesis, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No hay imagen y semejanza del otro fulano o de mengana. No. Entonces, aprender a valorarte. Esto tiene que ver con el mundo de la autoestima. Aprender a valorarte. Y aprender a valorarte implica entonces aprender a enriquecer tu vida, no empobrecerla. ¿Qué hacen los vicios? Una persona viciosa, ¿se enriquece o se empobrece? Se empobrece. Y no estoy hablando económicamente. Se empobrece como persona. Mira bien lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Antiguo Testamento. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Dice, examinemos nuestros caminos. Escucha bien, que es el tema de hoy. Examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y convirtámonos a Yahvé. Examinar los caminos, nuestros caminos, escudriñarlos, significa evaluarlos, examinarlos, purificarlos, discernirlos, pero a la vez convertirnos hacia el Señor. Examinar nuestros caminos implica una actitud personal. ¿Cuántas veces nos señalan, no hables así, no hagas esto? Hay personas a nuestro entorno que nos están diciendo, nos están aconsejando, pero no somos capaces de escucharles. No somos capaces de buscar ayuda, porque es que yo así soy, pero es que yo no le cuento a nadie mis problemas. Pues mira tú, si no le cuentas a nadie tus conflictos, los más cercanos a ti reciben el impacto del mal manejo de tus emociones, que es fruto de esa situación. Escudriñarlos
significa discernirlo, significa evaluarlo, significa buscar ayuda, que alguien me ayude a iluminarme, que ilumine mi pensar, mi sentir. Si esta conducta mía, si está propiciando dolor, tristeza, angustia, si pone en riesgo mi matrimonio, significa que me estoy equivocando en algo. Si estoy empezando algo y no lo termino, y lo veo como normal, que empiezo algo y no termino, abro el círculo y no lo cierro, y así es mi conducta, es que algo pasa en mí. Convertirnos al Señor es volver a Él para que Él nos restaure, para que Él comience a sanarnos, para que Él comience un proceso de conversión, de sanidad interior. Todo esto tiene que ver para ayudarnos a responder hacia dónde va tu vida, hacia dónde va mi vida. Yo creo que hay un principio muy hermoso, es que tenemos que aprender a ser originales. Hoy vivimos en una sociedad que nos impulsa más a copiar. Nos impulsa más a copiar. Nos impulsa más a ser como otros, a vestirnos como otros, a pensar como otros, a peinarnos como otros, a comer como otros. Y estamos dejando de ser originales. Y nos estamos como llevando una vida con un estilo de vida de copia de otros. Y por eso la originalidad se establece en la medida que yo me encuentro y reafirmo mi caminar con Jesucristo. Con Jesucristo. Porque en la medida que yo me encuentro y camino con Jesucristo, se vuelve a reafirmar ese ser original, porque yo he brotado de Dios. Tú has brotado de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces volvemos a esa originalidad. Ahora, ¿hay enemigos en nuestra vida? Sí, que no nos permiten vivir originalmente, que no nos motivan a vivir originalmente. ¿Sabes? El primer enemigo es la pereza, la desidia. El segundo enemigo es el miedo. Y el tercer enemigo es el placer. Si tú quieres responder hacia dónde va mi vida, tienes que confrontar la desidia, el miedo y el placer. Así que, querido hermano y hermana, tú y yo podemos ser mejores personas en la medida que nos abrimos al mundo de la fe, pero en la medida que también nos confrontamos a nosotros mismos positivamente. Que esta reflexión de hoy sea para ti el trampolín para vivir una vida en mejora, para asumir el Evangelio, pero también para asumir responsabilidad contigo mismo. Que el Señor te bendiga, el Señor te anime y te inspire a caminar como hijo, como hija de Dios. Bendiciones.